trata la carrera de fonoaudiología. Este es nuestro canal entre risas y reflexiones. Estoy con mi compañero de labores, mi compañero de estudio, mi compañero de curso, un poco mi compañero Joaquín Silva. Bueno, sí, soy yo. Ahora, bueno, yo como ven, la que habló recién es mi compañera Esther Gaitán. Como dijo, somos compañeros de carrera, compañeros de estudio, De primer año, de primer ambos. año. Sí, Bien odiosa también, que quiere que diga. Pero Blanca. ahí estamos ya sobreviviendo a Hoy esta, sobrevivimos a nuestro primer a semestre, nuestro pero para primer que semestre. sepan, estamos en nuestro primer semestre, bueno, estuvimos en nuestro primer semestre, y logramos pasar bien, sí, relativamente bien. Aprobamos todo, así que un aplauso para nosotros. ¡Bravo! Sufriendo, pero bien. Sí, ahora ustedes van a saber a futuro cómo se sufre. Todo se sufre. Sí, Bueno, pero para comenzar vamos a ver cómo llegamos acá, qué hacemos acá sentados, cómo pasamos este primer semestre y cómo llegamos a la carrera de fonoaudiología. sí. En lo personal y para mí como experiencia, tuve que esperar hartos años para poder estudiar, porque aunque ustedes me ven así, regia, estupenda, por línea, joven, por supuesto, no te rías, tengo mis añitos ya y esperé alrededor de 20 años para poder estudiar una carrera, porque lamentablemente, antiguamente, en nuestro país no teníamos la oportunidad con la que cuenta la mayoría de los estudiantes ahora, que son más facilidades para optar a créditos estudiantiles, el mismo tema de la gratuidad. La boca, anda la boca, por ahí ya. Punto aparte, fue un lapso. Como les decía, antiguamente no se podía optar a tanto. Y el que optaba o tenía de verdad una necesidad muy latente o te endeudabas de por vida para poder estudiar. En mi caso pude optar a la gratuidad después de tantos años, pude optar y con eso decidí entrar a estudiar la carrera, la hermosa carrera de fonoaudiología. Que para mí, lo que yo sabía de fonoaudiología era muy básico, porque bueno, yo tengo dos hijos y el mayor de mis hijos necesitó fonoaudiólogo en algún momento de su etapa y era lo que yo sabía de fonoaudiología, no, nada más allá de eso. Pero entrar a esta carrera ha sido un descubrimiento, no sé cómo explicarlo, de una manera, eh, no sé, gigantesca. He descubierto que el fonoaudiólogo no solo se dedica a un área en específica, que la cual se las vamos a explicar, al pasar de que vayan saliendo los capítulos al aire, y es algo que me ha encantado, que, que me ha cautivado aún más de la carrera y me ha hecho enamorarme de esta carrera y es por eso también que me esfuerzo tanto estudiando y cumpliendo no solo con mi rol de estudiante, sino que con el rol que uno tiene también al ser una persona ya adulta, que tienes una casa, que tienes un marido, que tienes hijos, que tienes que cumplir en muchos lados y es complicado, pero no es imposible. Así es que si alguien está viendo este capítulo, que espero que sean muchas personas, y si alguien siente o quiere o tiene el deseo de estudiar, ya sea fonoaudiología o cualquier otra carrera, se puede, cuesta, pero se puede. Esa ha sido como mi experiencia al momento de empezar esta travesía. ¿Cómo fue lo tuyo? Gran historia, Buena, linda historia. No, no, si yo soy seca, de chalaco, nada que eso. no, gran historia. Bueno, yo no como Esther, yo soy viejito y joven a la vez. No. Pero yo, bueno, comencé hace poco estudiando en la universidad, pero no era mi preferencia fonoaudiología, sino que yo estaba estudiando otra cosa. Yo estaba ¿Qué estabas estudiando? en ingeniería mecánica.
Nada que ver con fonoaudiología. Nada que ver con ingeniería, pero bueno, entré a ingeniería, no me gustó la verdad, ¿Por qué no te gustó? mucho número. Muchos números, espérate lo que se te viene después. Aunque ustedes no lo crean, también tenemos números en esta carrera. Sí, no, cálculo, álgebra, no, increíble. No, no me dio en la cabeza. Así Que es que, factible, que yo creo que también debe pasarle a muchos estudiantes, no solo en fonoaudiología, sino que en cualquier carrera, que se sienten sobrepasados y sí, sienten que al final no es lo que corresponde o no es lo que les gusta. sí, muy bueno. Nada más que yo ya veía que no me iba gustando y me di cuenta como a mitad del semestre ya ahí me salió, justo. Nada más que no tenía gratuidad, así que me endeudé todo el año. Tuviste que pagar todo el año. O sea, la mitad, pero fue casi prácticamente casi muchos números, Ya, muchos números. muchos números. Eso pasa po, con la educación en este país. Pero bueno, después viendo, porque yo quería estudiar algo, pero no quería quedarme ahí estancado, bueno, trabajé, pero igualmente tenía las ganas de irme a alguna carrera que me gustara. Y apareció este nombre de fonoaudiología que no tenía idea, para nada, había escuchado por ahí fonoaudiólogos, y bueno, con mi mamá también ayuda de ella, investigando un poco, encontramos la carrera. Y ahí descubrí que era un fonoaudiólogo, porque recién me vine a dar cuenta que trabajaba un fonoaudiólogo con mi hermano. Ya, Recién ahí supe que esta carrera era sobre eso. Que mi hermano, bueno, tiene problemas para pronunciar la R típico. y trabaja con fonoaudiólogo. Entonces ahí yo me di cuenta y además ya había visto cómo trabajaban ellos con él y las cosas y la verdad, ahí ya dije, esta puede ser, Esta esta es la puede ser. mía. Y ahí ya dijimos, nos vamos a fonoaudiología nomás y vamos a ver qué pasa. Y aquí estamos ahora. ¿Qué te pareció el primer día de clase, después de que llegamos a fonoaudiología? ¿Cómo fue enfrentarse a esto? Porque tú vienes de una universidad Sí, y nosotros estamos estudiando en un instituto profesional, ¿cierto? Igual la carrera dura ¿cuánto? 5 años. 5 años. Es lo mismo que una universidad porque es una carrera Sí, profesional. no me acuerdo. Entonces, enfrentarse a ese primer día de clases fue heavy. Cuatro, Fue, sí, cuatro. pero en el buen sentido de la palabra, porque para mí fue algo súper nuevo volver a clases después de tanto tiempo y sentir ese nervio de que no sabéis con lo que te vas a encontrar. O sea, vais súper ilusionado y con todas las pilas puestas de que no, si aquí me va a ir bien y voy a dar lo mejor de mí. ¿O qué van a decir? ¿O qué van a decir? ¿A quién voy a conocer? ¿Cómo serán? En mi caso, mucho prejuicio, porque como todos son menores que yo, La mayoría. la gran mayoría, tengo uno que otro compañero que es como de mi mismo rango etario, la mayoría son mucho más jóvenes, entonces era como esa incertidumbre, ese nervio en la guatita de ese primer día, pero, y los profes, po, Sí, los profes así como, "Oh, ¿cómo será? ¿Será muy estricto? ¿Será...?". Es raro, es una sensación muy rara, pero en mi caso me gusta, como siempre digo a los chiquillos, estoy estresada, pero es un estrés que me encanta porque me viene haciendo algo que quiero hacer, po. Y llegar a ese primer día de clase, yo corriendo, porque para que ustedes sepan, yo corro todo el año, ¿o no? sí, no es chiste. Corro todo el año, corro porque tengo que ir a dejar a mi bebé al jardín, de ahí tomar micro, después irme al instituto y llegar, y tuve que hablar con los profes para que me dejaran llegar un poquito más tarde, Sí, porque por lo general hay un horario de entrada y de ahí te dan unos minutos más y pasando esos minutos ya quedas ausente. Puedes ingresar a la clase, pero quedas ausente en la lista. igual eso Entonces, después. sí, pues eso es conversable, a eso voy. Que tuve que conversar con los profesores, explicarles la situación y que me dejaran presente, porque si no eso después te afecta, porque te piden un cierto porcentaje de asistencia para poder aprobar el ramo. Entonces yo corro todo el año llegué tarde. Rara vez llegué a la hora
pero era por ese motivo, jamás fue porque me quedara dormida o porque no quería llegar, no, era por eso. ¿Y tú no tienes mayor responsabilidad? Yo, bueno, lamentablemente no. Aún. Yo siempre he sido muy puntual para mis cosas. Yo, hasta en el colegio también, intentaba siempre llegar muy temprano. Por lo menos media hora antes del inicio de las clases, bueno, así. Y no fue la excepción ahora. O sea, si es a las 8:30, llegó a las 8, o incluso antes. Él dormía, tiene que decirlo, él dormía en el instituto, acampaba ahí toda la semana, Llegaba le abría la puerta al guardia. una hora antes llegaba la mayoría de las clases. De las que eran a las 8:30, 7:30, estaba por ahí, 7:40. O cuando me quedaba dormido, pero máximo 8. Ya Ya. después me daba depresión y no, no. Era ese estrés de que no voy a llegar, no voy a llegar. Pero el primer día sí fue heavy. Eh, o sea, porque conocer otras personas, ver qué compañeros tendré o compañeros, y bueno, me di cuenta que compañeros casi ni tengo, Sí, somos dos hombres, no, al principio eran éramos tres, 3 hombres, y ahora, tres hombres, bueno, ahora dos. dos. Y bueno, sí, esperemos que sigan siendo dos. Sí. Sí, esperemos que sigan siendo dos. Pero ver ahí repleto de mujeres, no, No, está ahí terrible. re triste, está ahí No, re triste. pero bueno, estuvimos ahí con la incertidumbre, Incertidumbre, amigo, incertidumbre, modula. de encontrarnos con los profesores, porque siempre nos hablaron de que no, la universidad que tiene ahí, Mm. de que no es lo mismo que el colegio, Los que profesores que esperamos que algún día conozcan también. En algún momento de... esperemos, Sí, esperemos que podamos conversar con la mayoría de ellos. sí, verlos que llegaran ahí la primera vez ¿qué profe fue la primera vez? A todo esto, Día lunes, la profe Hollywood, ¿no? no. Lunes que teníamos Ah, a no, pues primera fue hora. anatomía, Sí, pues, sí fue el profe Camilo. sí. Primer profe, va encima, va encima. Ya le van a conocer. Esperemos que lo conozcan. El profe Camilo, sí, pues, Y ahí fue uno le él. va agarrando miedo a los profes porque, Ah, pero digámoslo. Es entre miedo y cariño también. sí, obviamente, Sí, sí, pero, porque uno lo va conociendo con el tiempo. y miedo al nombre, si solo escuchar anatomía, ya, no, ¿qué es eso? Cuerpo, No, todo. nos dijeron anatomía, nosotros empezamos con los huesos. No, pues, Empezamos con los huesos y fue heavy, no, fue heavy, sí, sí, fue. ya. Pero Bueno, fue el primer día, pasado. sí, pasó, ya tuvimos nuestro último día de primer semestre, Sí, pero el primer día fue cuático, pero bueno, sí, fue y ya, a ver, y el primer día, cuando llegaste ahí, obviamente ninguno de nosotros nos conocíamos, pero uno siempre tiene más afines con unos que con otros. obvio. Ya. Sí. ¿Quién fue tu grupo? Así, el primer contacto. Bueno, yo tenía una compañera antes estudiado con ella y justamente entró a la carrera y quedamos justos los dos ahí. Y ella fue con la primera que me llevaba y, y después dentro de la sala de clase nos hicimos como de otra amiga y hicimos como un grupo de tres y eso nos fuimos juntando durante los otros días. Pero más allá fueron ellas tres, o sea, ellas dos y fue todo. Mm. ¿Y usted qué? ¿Estaba sola? Sí, yo estaba sola, porque como les decía, la mayoría son niños más jóvenes que yo, o sea, aquí hay cuánto, 20 años de diferencia entre tú y yo, más o menos, 18 años, 20 Sí, por años. ahí. Entonces, y recuerdo que los primeros días no fueron como mis compañeras que tienen como la misma edad que yo, como los primeros días como que no fueron. Y yo me empecé a juntar con una, con una compañera de nosotros que después hicimos el grupo de biología, que era una de las que se juntaba contigo. Entonces, y ahí nos empezamos a juntar los cuatro, porque este grupo, sépanlo ustedes, al principio éramos cuatro. Sí, cuatro. Sí, ahora solo quedamos tres.
No pregunten por qué. Más adelante quizás le contaremos esa historia. No, Pero después se nos fueron sí, uniendo más. sonemos más, y ahora Sí, somos 6. sí. Y con un indigno de Sí. otra carrera. Después Después sabrán también por qué le decimos el indigno. Bueno, a todo esto yo voy a hacer un paréntesis, que tengo que decirlo lamentablemente, que Esther no me caía muy bien. Esa es la verdad, era como la jefa de nuestro curso y no el odio máximo para ella. Pero bueno, ahora hasta acá la queremos mucho, así que así Sí, lo que estamos. pasa es que yo por lo menos entré con el chip, y yo soy mamá, tengo dos niños, un adolescente y un bebé de 2 años que están en los terribles dos. Entonces, no es que yo entrara mandando a todo, pero también hay que reconocer que esta generación a la que me veo enfrentada a diario son chicos no muy participativos. Y yo vengo de una generación donde sí participábamos, donde conversábamos, donde participábamos activamente de las clases, cosa que yo sigo haciendo, a la mayoría puede que le moleste, porque yo estoy constantemente participando en clase, pregunto, qué sé yo, y nadie más lo hace. Cosa que ustedes por favor no lo hagan, participen. Obvio, sí. Hay que Y han hablar. aprendido de mi ejemplo, porque Vamos a ahora ver. participan más. Sí, Y ahora. ahí sí se aprende más también en clase, porque uno va resolviendo dudas. Yo siempre le digo, por lo menos a mi grupo de estudio, que son mi grupo de confianza, chiquillos, es aquí donde tenemos que preguntar, aquí nos podemos equivocar en clase, no al momento de la prueba llegar con dudas. Y eso lo han podido entender. El doble. Sí, y al principio nos pasaba eso, de no preguntar y Pero llevamos ¿por qué no preguntan? Sácame de esa duda tú. ¿Por qué no preguntan? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo a equivocarse? por miedo, yo creo, a equivocarse, a decir, no A ver, sé, digámoslo. alguna, Hay profesores que son muy intimidantes. obvio, y te miran Sí, y y te intimidan, pero no en el mal sentido, sino que porque también esperan que uno reaccione a lo que ellos están enseñándote. son muy buenos Y profesores. son muy buenos profesores, sí. Pero ya después uno va agarrando el ritmo y ya empieza a soltarse, como debería. Sí, solo que algunos se sueltan demasiado. Ah, no, mentira. Está bien, está bien. ¿Qué Sí. fue lo que más te llamó la atención al momento de cuando nos empezaron a explicar de qué se trataba esta carrera, cómo íbamos a funcionar como curso? Bueno, que yo lo veía por una parte del habla. Lo veía por la parte de mi hermano, que solamente era la R, y yo pensé que el fonoaudiólogo solo veía eso. Pero nos empezaron a hablar de fonoaudiología, audición, lenguaje, el habla, La voz. la deglución. Yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero cómo? Y me di Me cuenta equivoqué de sala. que no solamente era una cosa, sino que abarca Es un mucho. mundo. Es un mundo fonoaudiólogo. Sí. ¿Y usted qué pensaba? Bueno, ya tenía como una idea, pero la primera idea que tuvo de Como te fonoaudiólogo. digo, pues la experiencia que yo viví con mi hijo mayor y también pensaba que era como más que nada se dedicaba al tema del habla y lenguaje en niños. Bueno, que todos piensan eso. Sí, la gran mayoría piensa que solo sacar la R, Sí, eso pero no, no no es es así. así. Cuando llegué y me empezaron a explicar de qué se trataba, cuáles eran las áreas que podíamos intervenir, dónde podíamos llevar a cabo nuestra carrera, nuestros conocimientos, fue así como, wow. Y vemos adultos, bueno, no vemos, veremos Pero adultos, deglución, igual que tú y yo, deglución. no tenía idea que era eso. No, yo sí sabía lo que era deglución, pero nunca me imaginé que eso podía verlo un fonoaudiólogo. Trabajar también con personas relacionadas al ámbito artístico, cantantes, locutores, los mismos profesores, claro, la Sí. voz, El trabajo es su voz y el fonoaudiólogo está ahí para... entrenar esa voz. Y hay algunos que tienen su propio fonoaudiólogo y que se van de viaje con ellos y todo. No, amigo, yo ya me veo en Hollywood, allá, allá, por allá, ¿ah? Ejerciendo ahí con la Madonna, no, sí, ¿por qué Es igual sorprendente saber todo eso que no teníamos idea. Bueno, que ahora ya la sabemos, pero para la gente que no lo sabe, bueno, fonoaudiología no es solamente
Sacar la R. sacar la R, Que es muy válido también, porque los niños lo necesitan. pero abarcan muchas cosas. ¿Sí? Es un mundo. Sí, Demasiado. es un mundo. Desde que nacen o desde que están en la guatita hasta que... Hasta que ya nos llame el divino patrono. Pero al funcionar como curso, porque llega un momento en que nosotros nos dividimos Sí, como curso, fue raro. sí, porque primero, bueno, contar que tuvimos como en charlas, pero ahí estábamos todos con biología de primer año. Pero llegó un momento de que nos partió División, la sí. división y Y yo aparecía... andaba perdida. Como yo siempre llego tarde, porque ya saben el por qué, yo no sabía en qué sala estamos, dónde nos toca. Sí. Bendito WhatsApp. ¿Y serán ellos o no serán ellos? ¿Será ese? No, me había equivocado. Y aparece un nombre raro, bueno, que yo no sabía que se usaba por esto y aparece secciones. ¿Qué es eso? ¿Qué son las secciones? Aparecen las secciones y que supimos que son las que dividen a fonobiología de primer año. Que tenemos dos secciones, la 301 y la 303. Sí. Esas dos secciones son las que separan, bueno, nosotros somos 301. Éramos. Bueno, Aún no lo sabemos. aún no lo Estamos sabemos, en el proceso de toma de ramos del segundo semestre. pero somos, bueno, fuimos Fuimos. durante todo el primer semestre 301. Y vienen unas subdivisiones también, Sí, bueno, que eran los talleres, talleres, donde la sección 301 en este caso también se volvía a dividir en dos, en la mitad del curso. la mitad del curso. Era Taller, taller 1, taller 2. laboratorio 1, laboratorio 2. Exacto. Y eso se usaba para las asignaturas de ciencia, que vendría siendo anatomía y Biología. Porque ahí íbamos a los talleres. Igual lingüística. Sí, en lingüística En también lingüística. teníamos taller. En intro también. Bueno, todas, en verdad. Sí, pues. En todo. En todas teníamos taller, en todas. Pero fue entretenido. Yo encontré muy entretenido el primer semestre. Y entrar de nuevo a esto, así como agarrar el ritmo de estudio, Sí. igual fue heavy, porque antes de formar, porque nosotros formamos un grupo de estudio, antes de formar ese grupo de estudio, yo estudiaba sola acá en mi casa, esperaba que mi niño se durmiera, y me quedaba estudiando hasta las 2, 3 de la mañana, a ver si al otro día ya, un cuarto para las 5 ya andaba en pie de nuevo. Pero después andaba cansada, no, como que aprendía así, porque estudiaba, pero andaba muy cansada. Entonces al formar el grupo de estudio uno se organiza de mejor manera y ya después no me quedaba hasta tan tarde. ¿Estudiábamos cuánto? ¿Como 3 horas? Sí. Como de Por 9 a ahí. 12. Sí, por ahí. Porque después teníamos que irnos a la universidad, ¿no? Sí, pues. Estudiábamos como de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, más o menos era como es el rango horario. Sí. Bueno, Por Meet. por mí. Descubrimos el bendito Meet y empezamos a estudiar por Meet. Bueno, Cosa que algunos, les voy a contar, algunos, no voy a decir su nombre, pero algunos llegaban a quedarse dormidos a veces. Sí, sépalo usted. ¿Quién será eso? No tengo idea. ¿Irresponsable? Me lo contaron por ahí. Irresponsable no estudiar a esas horas. ¿Cierto? Sí, no, totalmente irresponsables de algunos. Algunos, sí, algunos. Bueno, nada que hacerle ahí. Pero bueno, igual fue raro esto de las secciones porque teníamos sí los cursos que estábamos todos, 301. Voy a hablar de los laboratorios que nos separamos, pero igual pasamos un poquito más de tiempo con los laboratorios, ¿por cierto? Como separados del curso entero. Sí, yo siento que es que los laboratorios duraban más tiempo. O sea, una hora pedagógica normal dura 45 minutos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Toma agüita. Lo siento. Toma agüita. Ya. Bueno, como les decía yo, una hora pedagógica dura 45 minutos. Pero una hora de laboratorio duraba como una hora y algo. Y a veces teníamos 2 horas. Madre mía, por ahí. Sí, y a veces teníamos como 2 horas de laboratorio. Y las benditas ventanas. Las famosas. Las famosas ventanas, porque mientras un taller estaba, o sea, mientras un grupo estaba en taller, el otro grupo tenía libre.
Entonces ahí teníamos esas ventanas para poder descansar, comer, que era lo que más hacíamos, comer y estudiar. También aprovechábamos de estudiar en esos horarios. Estudiar. No, sí estudiábamos, Estudiar. hacíamos trabajo. Porque aparte de todas las clases que nosotros tenemos presenciales, tenemos dos clases que son flexibles, dos asignaturas flexibles, que en primer semestre fueron psicología y inglés. Entonces muchas veces aprovechábamos esas ventanas para poder hacer los trabajos que nos mandaban por ahí, poder estudiar un poquito y enviar. Porque así funciona por lo menos lo que es nuestro instituto. Igual, interesante, ¿no? Inglés, inglés me tuvo, pero... Inglés ahí me tuvo. Ahí, pegadito, estudiando. Ahí. Para que vaya al extranjero, estudie inglés. ¿No se quiere ir a Hollywood para allá? Estudia inglés, me dijo. No, a mí se me hizo fácil psicología. Sí. Se me hizo fácil. Puro pensamiento. Puro pensamiento, sí. Investigar, cosas así. Estudiar también, pero o sea, a mí no se me hizo tan difícil. ¿Qué se me complicó? Anatomía se me complicó en un momento y biología. Biología. De hecho, yo pensaba que en biología iba a tener que dar examen. Sí, ¿te acordáis que yo siempre decía, no, Sí. biología me lo eché? Me lo eché. Y no di examen. A mí me da miedo lingüística. Porque yo siempre he sido malito para el lenguaje, siempre me ha costado. Y en los primeros días no, estaba pero No entendías nada. nada. Y fíjense que fue una de las mejores. Sí, Una de las tú, mejores. de hecho, en una EP, porque aquí le decimos nosotros las pruebas principales, la EP, fue la nota más alta, ¿sí? ¿Qué lo hubiese dicho? Después que creen que uno es inteligente, Sí, no, pues mejor no. hasta ahí no entró esa prueba. Pues solo para demostrar que tengo la capacidad, ya de ahí no esperen más de mí. Oiga, ya que sacó las EPE, ¿quiere hablar de las EPE y EVA? Sí, hablemos de la EP y las EVA. Ya, las EP. Como les decía yo, las EP son las pruebas principales que ocupa nuestro instituto, nuestra carrera para tomarnos las pruebas. Son pruebas. Las primeras EP fueron escritas, ¿cierto? Sí, con alternativas. Con alternativa. La segunda EP fueron alternativa y desarrollo. Y algunos verdaderos y falsos en unas que otras. Sí. Y la tercera EP fue un trabajo. La mayoría fue un trabajo. ¿Qué les podemos decir? Anatomía no tenía más estresado que la prueba escrita. Decíamos, ¿por qué queremos una prueba escrita ahora mejor? No, nos tenía más estresado que la prueba escrita. Anatomía. Sí. Ya nos becaremos cuando el profe nos diga que sí a la entrevista. Ahí nos vamos a vengar de él. Y las EVAs, ¿qué eran las EVAs? Bueno, las EVA eran como la práctica de los talleres. Eran las evaluaciones de los talleres que teníamos. Cuando nosotros nos separábamos, teníamos EVA. Igual que la EPE eran 3. Y la EVA 1 fueron más como trabajos más interactivos. Sí, pero ponte tú, acuérdate que la EVA 1 en lingüística fue un video. Claro, fue un video. ¿Te Por eso más acordás? interactivo, Sí. era más trabajo así de... Era como más aprender haciendo. Sí. Y las gincanas. Gincanas. Yo no sabía, yo conocía otro tipo de gincanas. No sé. Ah, las divertidas. La de aniversario. La de aniversario, la de cuando compartís con tus amigos en un asadito, te jugáis una gincana. Pero esta gincana que ahí nos enteramos que en todas las, o la mayoría de las carreras relacionadas al área de la salud, porque fonoaudiología es relacionada al área de salud y educación. Y la mayoría de las carreras que se relacionan al área de la salud pasan por estas gincanas. ¿De qué se trata la gincana? Bueno, vamos a poner el ejemplo de que tuvimos. El ejemplo que tuvimos, por supuesto. Que es, por ejemplo, vamos a contar la primera, de rapidito, que fue la de los huesos de anatomía. Sí, la de los huesos de anatomía. Que uno entraba a la sala solo. El profe, tú y los huesos. Sí, y los huesos. ¿Cómo le decía a los fantasmas? ¿El esqueleto decía? Juanito, mi amigo Juanito. Son como Éramos tres. tres. Sí. Éramos tres en esa sala. Yo no pasaba ahí donde el profe, le decía toma asiento, y te miraba así fijamente. Intimidante, ¿no? Ya lo van a conocer, espérense nomás.
Y habían huesos sobre la mesa y uno tenía que identificar. Claro. Y te decía, ya, deme, no sé, 3 huesos largos, o 2 aquí. Y uno ahí nervioso, nervioso, y el profe ahí te hacía, o te miraba, ¿estás seguro? Y uno iba pasando como estación. Pero la primera fue como, No, pues la primera fue como eso, porque, por ejemplo, nosotros en la primera evaluación, como les contábamos, vimos los huesos. Entonces nos tocó ver huesos largos, cortos, sesamoideos, neumáticos, irregulares. articulaciones, huesos irregulares, ¿qué más? Planos, planos de movimiento. Entonces era una mesa con muchos huesos, obviamente fantomas, no reales, fantomas, Falso, hueso falso. falsos, huesos falsos. Juanito, mi querido amigo Juanito, que es un esqueleto que mide como 2 metros, Sí, por ahí. ¿Por el profe? completo, como el porte del profe, y el profesor. El profesor sentado en su escritorio, así y así, y preguntando. Y uno todo nervioso. Por ejemplo, a mí me dijo ya, búsqueme 3 huesos irregulares. Nómbreme, identifíqueme 3 huesos irregulares. Y yo miraba y yo veía todos los huesos iguales. Sí. Porque uno se confunde, por más estudiamos mucho. Muchísimo, y uno llega ahí y se olvida de todo, pero... Fuiste. Estudiamos mucho para esa prueba. Porque aparte de eso, pasamos también la neurona. Aparte de los huesos, como, en esa primera etapa pasamos huesos y neurona. Entonces era mucha información y yo lo veía todo igual. Entonces yo vine y marqué 3. De los 3, 2 estuvieron buenos, 1 me equivoqué. Después pasamos a las articulaciones que la vimos en nuestro amigo Juanito. Sí, Juanito, entonces el profe nos decía ya, búsqueme una articulación o muéstreme una articulación en tanto. yo ahí no. No. No, yo sí, No me me acuerdo de acordé. acordar de ese día que estudié mucho en las articulaciones y justo me preguntó una, pero... Que no te sabías. O sea, que sí la sabía, pero no, con otro nombre. Que tenía siempre como 2 nombres, o una era más técnica y la Sí, otra pues, más porque el básica. profe siempre daba como el nombre técnico de las articulaciones del hueso y te daba el nombre como común, por la que todos lo manejábamos. Sí. Y uno que hizo se estudió como el más Más fácil. El fácil, más fácil. Y viene y me pregunta. con nombre técnico. Y después de eso, el profesor hacía un movimiento de su cuerpo, podía rascarse la Sí, uno cabeza, también cruzarse estudió de como... brazos, levantar un pie, es lo que a mí me tocó, que el profe se sentó y cruzó una de sus piernas sobre la otra. Y al momento de cruzar la pierna, dejó caer el pie. Como que quedó así y así. Sí. Ya, me dijo, nómbrame qué tipo de movimiento fue el que hice y en qué plano. Sí, yo no había que nombrarlo. Claro, pues sí, abducción, no sé, extensión, flexión, pronación, un montón de nombres que después si ustedes ingresan a la carrera los van a conocer y van a saber de quién estamos hablando. ¿Y en qué plano? Plano, Sagital, sí, horizontal. y uno se pone nervioso. Al final de todo, yo superé esa gincana Sí. con un 5. Nota mínima para poder aprobar, hasta ahí todo bien. Pero los nervios no te los quita nadie. Bueno, nota más alta, ¿no? No, no, la Ya vale. vale. No, La vale, sacó más alta. Pero tampoco fue tanta la diferencia. no, pero fue una de las más altas. Sí, estaba como la vale y yo. Sí, nosotros somos los más por... Para que sepan. Bueno, más por... Aquí está la viejita. Pero bueno, buena experiencia que bueno, más adelante les vamos a contar un poco más de anatomía y de qué pasó con las pruebas. Sí, vamos, la idea es que vayamos viendo después cada una de las asignaturas para poder conversar con lo que se puedan encontrar a los futuros estudiantes de fonoaudiología que van a tener que pasar por esta misma experiencia por la que nosotros pasamos. El famoso trabajo que tuvimos que hacer. Pero eso ya Ya, lo es dejaremos de otro capítulo, sí. para después. Ahora vamos a hacer un pequeño juego y vamos a poner a prueba todo lo que aprendimos en este primer semestre. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? Vámonos pues. Ya, démosle. Y bueno, para ya ir terminando con nuestro primer capítulo, vamos a hacer un juego como les decíamos.
y que vamos a jugar a la gincana. Vamos a poner Un a tipo de prueba gincana, pero con el Jenga. con el Jenga, sí. Vamos a poner a prueba algunos conocimientos adquiridos, si es que aún nos acordamos de Ok, algunas cosas. esperemos que sí, Veremos que sí. para no decepcionar a nadie, pero Y bueno. que las respuestas que demos estén buenas, porque la van a ver los profes a lo mejor y van a decir, pero ¿cómo? Bueno, consiste en sacar una de estas cositas y sacar una pregunta y responder a ver si nos entró algo o no. ¿Nos quedó Ay, claro o no? es que nos quedó clara la materia, ya. Cachipún, ¿qué parte? No. Ah, espérense, póngale pausa, me olvidé de algo. Espérate. Este juego tiene un dado de colores. Entonces tú tiras el dado y el color que te sale es el que tienes que sacar. Bueno, démosle bueno. Ya, cachipún, ¿quién parte? Cachipún. Cachipún. ¡Ah! ¡Parto yo! Vamos, vamos. ¡Ay! Color Naranjo. 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 Naranjojo. Pero ¿cómo vas a sacar esto? Ah, bueno, en mi juego. Yo con las preguntitas. Vamos a ver qué sale. ¡Ay, una! Una, pues. Porque salieron dos. Ya, una. Esta. Sí, esa. ¡Qué nervio! Ya. ¡No te rías! Ya. ¿Qué es el TEL o TDL? Ah, el TEL, o ahora conocido también como TDL, es el trastorno específico del lenguaje o el trastorno del desarrollo del lenguaje. Correcto. Muy bien. Ya, deja fuera esa pregunta. Ya afuera. Mi turno. Te toca. Verde. Bueno, vamos a ir con lo fácil, ¿no? Si... Ay, de tan arriba al tiro. ¿Para qué tan complicado? ¡Oh, qué fome este No, hombre! no hay que complicarse la vida. Tráeme acá. Va a tocar la más difícil. Yo no voy a tener idea. Va. No puedes no tener idea. Respuesta larga. ¿Qué es una apraxia? No. ¿Qué es una apraxia? Sí, ¿qué es una apraxia? Una apraxia. ¿Qué es una apraxia? Es la incapacidad de realizar una tarea aprendida, ¿no? ¿Sí? O algo similar. Sí, algo que tú ya tienes, o sea, que se supone que tú aprendiste, pero porque tuviste como un accidente, algo así, Cerebrovascular y... claro, ahora ya no la puedes realizar. Claro. Eso es una apraxia, pero existen distintos tipos de apraxia. Sí, pues no Dame vamos un a ejemplo. Ah, ¿quiere ejemplo? Sí, ¿Es dame un apraxia? ejemplo de apraxia. ¿Cómo apraxia? Apraxia, simplemente. No, un ejemplo de apraxia, si existen muchas apraxias. Apraxia. Ah, que por ejemplo, si me dan un destornillador, yo lo uso para escribir. A eso se refiere, ¿no? Ah, sí, puede ser un ejemplo. Esa es una apraxia cinética de las extremidades. Sí, sí, eso es. Ya. Horrible esa pregunta. Sí, te tocó nomás, Que me tocó la más difícil, la verdad. ya me toca. Morado. Puro fácil el No, que qué fácil, mira. Yo saco de abajo. Ya voy a sacar de abajo ahora. Espérate, ay, ya. Un acuático, por favor. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Ah. ¿Ya qué? ¿Cuáles son las 5 áreas de la carrera de fonoaudiología? Ah, sacado. Sencilla. Es voz, habla, deglución, lenguaje y audición. Correcto. Sí, esas son las 5 áreas que se puede desarrollar con audio.
Te toca. Más fáciles preguntas no le podían tocar. ¡Oh, morado! A ver, este. Uy. No, mejor no. Vamos otra vez con la tontera. Vamos con esta. Otra que no escribí yo, ¿en serio? No, esta sí la escribiste tú. Dice, ¿qué es el Teprosif? Teprosif. El Teprosif es un test que se les hace a los usuarios que tienen trastorno fonológico. Ya, bien. Uh, Sí, es eso. dele. Ay, no, que me poní nerviosa, a ver, tío. Me toca a mí. Yo preparo el... Morado. Ojo, está complicado el morado. No, ese no. Dele. Ay, esta es la parte complicada. Ya, ¿Qué es una hipoacusia? la hipoacusia es como un malestar en el oído como de sensación de oído tapado. Esa es la hipoacusia, Ya. ¿cierto? Sin la incapacidad para escuchar sonido. Ah, Pero, pero por ahí va. por ahí No va. andamos tan perdidos. Te toca. Otra fácil, o sea. No es fácil. Verde. ¿Lo dejo inestable? Ay, no. ¡Ah! Leche. Sí. Ahora me vengo. Te toca. O sea, hay que tenerle más miedo hacia la pregunta o a que se caiga la torre. A ver. Define qué es un trastorno del habla o del lenguaje. Cualquiera. Cualquiera, del habla o del lenguaje. Por ejemplo, está la dislalia o la tartamudez. ¿Ya? ¿Y ese es un? Trastorno del lenguaje. No. Sí. Vamos a evitar esta pregunta, te la voy a hacer de nuevo. Dice, ya, la pregunta dice, define qué es un trastorno del habla o del lenguaje. Ya, del trastorno del habla es la alteración de los sonidos al hablar, al hablar por ¿Ya? la cuando uno habla no tiene fluidez, tiene problemas al pronunciar, Bien, todo eso. ese es un trastorno del habla. Y un trastorno del lenguaje vendría siendo la alteración en la comprensión o uso del mismo lenguaje. No juego más este juego. Te toca. Aquí se cae. No, no se tiene que caer todavía. No se puede caer. Verde. Ya tiene verde para elegir. ¿La dejo más inestable? Ya. Dele. A ver qué saldrá. Uh, ¿Qué? ¿Por qué te ríes así? Porque otra fácil. ¿Cómo se mide la voz? Ah, la voz se puede medir en frecuencia y en nivel, ¿cierto? ¿Cómo? La voz se mide en frecuencia Y en volumen. y en volumen. Y para eso se utiliza la frecuencia y se puede medir en hertz y el volumen en decibeles. Correcto. Ah, soy seca, ¿eh? Te toca. Horrible. Uy. Ay, ay. Bueno, No. Ya lo moviste, así que tienes que sacarlo. yo voy. Ahí está.
primera victoria para mí. Bueno, ¿será? Pregunta. Última pregunta. Sí, perdiste última pregunta. Más encima con preguntas. Con pregunta. Vamos a ver qué salió. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un indicio y un icono? Ya. Un icono tiene semejanza con la realidad. ¿Ya? Y el indicio, no me acuerdo la palabra técnica, pero sí dar ejemplo. Vos Ya, di- pero da el ejemplo. Ya, por ejemplo, si vemos humo, sabemos que es de fuego o viene algo caliente. Eso es un Ya, indicio. si el indicio es lo que da señales de que algo hay o algo pasa Eso mismo. o pasó. Bueno, Perdiste. sería lo del juego de hoy. Lamentablemente, perdí. Perdió el juego. Hasta aquí vamos a estar dejando este primer capítulo. Sí, pues, ya ¿Sí? culminamos. Espero que sea de su agrado. Queremos llegar a esos futuros alumnos de fonoaudiología para que no lleguen tan perdidos. Queremos que si tienen alguna duda también, alguna pregunta, nos puedan dejar ahí, nosotros vamos a estar respondiendo. Para que puedan tener algo de orientación también, porque lo vimos en nosotros mismos y lo vimos en algunos de nuestros compañeros que al momento de llegar no era lo que pensaban, se sentían más perdidos de lo normal, eh, y eso tampoco es bueno, Sí. es como angustiante, ¿no? Sí, pues la idea es que vayan viendo un poquito más, Conociendo también lo conociendo lindo de lo que es estudiar fonoaudiología. y no tenerle tanto miedo a esto, porque en verdad después uno le va tomando el ritmo y no se le hace tan complicado Sí, como los primeros días que son un caos. un caos terrible. Sí. Queremos también ver la posibilidad de poder tener a nuestros profesores del primer semestre. Vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto? Para poder Sí. conversar con ellos, para que nos cuenten ellos mismos de qué se trata cada una de las asignaturas, para que nos cuenten, nos den tips también como estudiantes a nosotros o a futuros estudiantes de fonoaudiología. Sí. Así que ahí vamos a estar subiendo, tenemos muchos capítulos planeados, se vienen cosas súper entretenidas, así es que espero que todo esto sea de su agrado y será hasta la próxima, Nos ¿cierto? vemos. Y esto fue Entre la Risa Fonoaudiología, entre risas y y Reflexión. reflexión. Nos vemos. Chao.